Mi primera presentación para hoy, como pueden ver del título de esta lámina, es abordar el NSL avanzado en aquellos pacientes que no tienen lo que hemos determinado que es un gen oncológico impulsor. Y vamos a hablar acerca de un tipo de oncogen tratable y porque ahora nosotros tenemos oncogenes comunes en NSCLL donde no hay terapias importantes. Un ejemplo sería KRAS. Así que esta presentación es para aquellos pacientes que no tienen estos oncogenes impulsores. Y como pueden ver, el tema es que incluso aquí, donde no hay un oncogen impulsor, la complejidad aumenta de manera dramática. Y como ustedes saben, esto se debe a la inmunoterapia. Estos son mis informantes y quisiera empezar esta presentación con esta lámina. Esto es lo que se llama un algoritmo compartimental. No es un flujograma, así que cada recuadro representa una terapia que está disponible en este momento, que es octubre de 2014. Como ustedes pueden ver, esto es para el cáncer no escamoso. Pueden ver aquellos que están impulsados por oncogen, no impulsados por oncogen, primera línea, segunda línea y tercera línea. Si ustedes no tratan pacientes de cáncer pulmonar, probablemente mirarán esto y dirán, bueno, esto ya se ve bastante complejo. Para el 2014 tenemos todas estas categorías distintas. Entonces yo quiero simplemente adelantarme un poco en el tiempo a 2 años y pueden ver que en 2 años esto es inclusive más complejo. Así que yo paso de acá a acá. Así que esto es como estar en el Louvre y uno está viendo una pintura. Esto es un gestalt. Esto es muy sencillo. No importa lo que ustedes sepan de cáncer pulmonar, ustedes pueden darse cuenta que es mucho más complejo. Y no vamos a ver todas estas complejidades, incluso en las otras presentaciones. Solamente quiero mostrarles las diferencias. Ahora tenemos inhibidores de tirosinoquinasa de tercera y segunda generación. Ahora tenemos una nueva droga angiogénica y en la segunda línea pueden ver que esto quizás puede ser más importante cuando hable en esta presentación y también mañana de si la inmunoterapia y la quimioterapia pueden ser el cuidado para el tratamiento de primera línea para un paciente que tiene una enfermedad de estadio 4. Tenemos efatinib para el cáncer escamoso de pulmón, y yo escribí un editorial que acompaña esto, que demuestra que hay un subconjunto de estos cánceres que está muy impulsado por el oncogen. Y aquí tenemos el beneficio de afatinib, que puede ser un mejor inhibidor que erlotinib. Tenemos un anticuerpo monoclonal que se utiliza en la quimioterapia para la terapia de los cáncer pulmonar escamoso. Pero lo importante fue el breakthrough del PD1 y PDL1. Y pueden ver aquí que estos empezaron en la segunda línea, pero ahora también se están utilizando a la terapia de primera línea. Así que esto es octubre de 2016. Y esto es después que publicamos este trabajo. Pero ¿qué ocurrió un año después? Como pueden ver aquí, vemos que tenemos nuevos medicamentos en la terapia de primera línea para el EGFR y ALK. Hablaré acerca de esto en la próxima presentación del día de hoy. Tenemos indicación en primera línea en los Estados Unidos con una aprobación de la FDA para Pembro y también para la otra terapia. Y como ven este algoritmo, esto ve los tratamientos reales. Pueden ver que
que hay nuevos medicamentos. Aquellos que están en color azul son los que tienen la aprobación de la FDA en el 2017 y son considerables. Esta presentación se centrará en aquellos pacientes que tienen cáncer pulmonar escamoso y no escamoso, que no tienen un oncogen impulsor. Si nosotros vemos el cambio principal que ha ocurrido en los últimos 2 años, es el desarrollo de esta inmunoterapia de punto de verificación, checkpoint. Y esto yo creo que es importante para ustedes porque ustedes están familiarizados con esto y están utilizando estos medicamentos, no solamente en cáncer pulmonar, sino otro tipo de cáncer. Las células cancerosas tienen mutaciones. Algunas células cancerosas tienen muchas mutaciones y otras tienen pocas, pero las mutaciones hacen que sean reconocibles por el sistema inmunológico. La mutación principal que es importante para la inmunoterapia son aquellos que se llaman las mutaciones neoantigénicas. Estas están asociadas con la fumación, con fumar para el cáncer pulmonar. Mientras mayor sea el número de mutaciones, y esto lo llamamos la carga mutacional, mientras mayor será el reconocimiento del sistema inmunológico. Pero el cáncer es inteligente y el cáncer ha desarrollado una manera de evitar la vigilancia inmunológica. Y esto es con varias expresiones de proteicas en la célula, que es uno de ellos es el PDL1. El PDL1 también puede ser un biomarcador con el cual nosotros podemos pronosticar cuáles pacientes van a responder a estos medicamentos. Sabemos que los medicamentos que inhiben el PD1 y el PDL1 pueden restaurar el reconocimiento de las células T y permiten que el sistema inmunológico ataque el cáncer de manera exitosa. Habiendo dicho esto, existen muchos ensayos que se han hecho en cáncer pulmonar en los últimos 2 años y algunos de ellos han sido muy positivos y otros han sido totalmente negativos. Y es difícil explicar en la superficie por qué un estudio es positivo y por qué otro es negativo, pero voy a tratar de explicarles algunas de las razones. Y por último, ahora tenemos una adición al PDL1, que es otro biomarcador que nos dice cómo tratar a los pacientes con inmunoterapia, cuándo tratar y cuándo algunas veces este tratamiento puede hacer daño o puede ser mejor tener quimioterapia y otros tratamientos. Y como pueden ver en esta lámina, vemos estas marcas para 3 de estos medicamentos que están aprobados para este tipo de cáncer: el nivolumab, pembrolizumab, atezolizumab, durvalumab, que recientemente fue aprobado en los Estados Unidos por la FDA en la enfermedad de estadio 3. Y vamos a discutir en esta presentación porque el doctor Braid va a hablar acerca de esto en combinación con radioterapia y quimioterapia. Entonces vamos a hablar revisando brevemente los biomarcadores. Y antes de hacer esto, esta es una lámina que yo preparé para una clase que di este año, donde yo desgloso ahí los estudios que han sido positivos y negativos y que han llevado a la aprobación de la FDA o no aprobación para estos inmunoterapéuticos. La parte superior muestra a aquellos que están en la terapia de segunda y tercera línea, es decir, después de que ha fallado la dupla con platinum. Y como pueden ver, independientemente del medicamento o independientemente de si el tumor de los pacientes fue evaluado para PDL1 y fueron positivos o negativos, pueden ver que en la segunda línea estos 4 estudios y estos distintos medicamentos fueron todos positivos para el punto final primario, que fue la sobrevida. Pero aquí abajo vemos que hay 2 estudios de fase 3, el KNO024 y CM026, uno con pembrolizumab, otro con nivolumab y otro fue muy positivo, que tiene una relación de 0,53, y esto no se ve con mucha frecuencia en este tipo de estudios. Y un segundo estudio con nivolumab que pudiera ser el mismo tipo de medicamento como el pembrolizumab y ha sido totalmente negativo. De hecho, la relación de 1.15, ahí los pacientes reaccionaron mejor con la quimioterapia que con nivolumab. Y al final vemos
un estudio de fase 2 aleatorizado que combina la quimioterapia con platino con pembrolizumab y es positivo para el estudio de fase 2 y ahora tiene una aprobación acelerada de la FDA. Un estudio que va a hacerle seguimiento a esto, el 189, que se va a presentar en 10 días en la sesión plenaria de la ARCA y vamos a ver cómo esto va a cambiar las cosas para el futuro. Así que está bastante compleja la situación. Esto es lo que se ha publicado. Aquí vemos lo que se ha presentado muy poco y estos son los más recientes. Aquí vemos que tenemos estudios adicionales y en primera línea, en segunda línea y algunos de estos son positivos de acuerdo a la prensa, por ejemplo, para la sobrevida en general o algunos de los estudios más importantes que son negativos. Así que, ¿dónde nos deja todo esto? Hablemos un poco, como les dije anteriormente, acerca de estos biomarcadores predictivos. Esto nos muestra que simplemente estamos raspando la superficie si estamos hablando de PDL1 como biomarcador o carga de mutación tumoral. Hay muchas cosas que van con la reconoción del tumor que afectan la capacidad del tumor de responder a estos inhibidores. Pero habiendo dicho todo esto, desde mi punto de vista, podemos pensar de estos inhibidores de punto de verificación como una terapia diana o una terapia específica. Y una de estas es la PDL1. Y esto se hace con inmunohistoquímica. Y como diré mañana, tenemos la capacidad, incluso en la sangre, de medir el PDL1 con el ARN mensajero. Así que esto puede ser para el futuro, pero en estos momentos podemos ver que hay varios tipos de tumores y hay un porcentaje muy elevado de pacientes que son positivos para PDL1 y se definen de distintas maneras. En esta lámina de Fred Hirsch, que es el CEO de IASCLC, vemos el proyecto por el medio del cual un grupo de patólogos evaluó de manera ciega los especímenes tumorales utilizando 4 ensayos distintos, porque en esta situación la cosa está bastante mal, porque todas las compañías desarrollaron su propio estudio y ninguno de ellos son iguales al otro, y varios de ellos incluso utilizaron máquinas distintas para teñir las células. Así que un hospital, si hiciera esto, tendría que tener 4 plataformas distintas para evaluar el PDL1. Así que esta es una forma de decir si son iguales o si son distintos. Y lo que mostró este comité, y esto ha sido publicado en el JTO, como podemos observar, es que 3 de estos ensayos se equiparan bastante bien. Y había uno solo que estaba outlier, que estaba afuera. Y ese es el que tenemos para el SP142, que evalúa tanto el PDL1 en la célula del tumor, al igual que dentro de las células inmunológicas, la infiltración de las mismas. Así que quizás esa sea la razón. Sin embargo, nuestro grupo hizo una comparación entre el estándar, lo que se ha convertido en el estándar, que es el DACO 22C3, con esta ventana y con los especímenes de pacientes del ensayo OAK. Y esto fue presentado el año pasado y vemos que tanto en el PDL1 alto como en el bajo, aun cuando esto identificaron distintas formas de PDL1, a veces pacientes distintos, ambos podían predecir altamente un beneficio en ambos grupos de pacientes. Y aquí mostró que había beneficios inclusive para los que eran PDL1 negativo. Quizás no hay tanta diferencia. En Estados Unidos, este DACO 22C3 se ha convertido en el ensayo de cuidado, porque es lo que hacemos cuando el paciente tiene su diagnóstico inicial para terapia de primera línea con tramisulado.
Hablemos un poco sobre lo que es la carga de la mutación del tumor. Esto refleja daño en el ADN. Sabemos que el daño en el ADN va aumentando en aquellos que fuman. Entonces, que las personas que tienen una historia de haber fumado en el pasado pueden beneficiarse de estos tipos de drogas. Lo que llamamos los encógenos impulsores, aun cuando son beneficiosos con estos targets, no son neoantígenos. Así que cuando medimos la carga, lo que hacemos es restarle esa parte de la ecuación. Este es uno de mis preferidos, lo saqué de TCGA, y observa la magnitud de la carga de la mutación en varios tipos de cáncer. A mano izquierda podemos observar que estos son tumores que tienen una mutación muy baja, como por ejemplo los de la niñez, los hematológicos. Si vamos hacia la derecha, son los que son inducidos por carcígenos. Estos tienen la carga de mutación más alta. Existe una diferencia entre los escamosos y los no escamosos. Lo que vemos acá es que aquellos pacientes, no solamente los que han sido fumadores, sino otros que tienen una carga de mutación muy alta, son los que podrían realmente beneficiarse de estas nuevas drogas. Han habido estudios preliminares y este es una prueba randomizada popular, estado 2, que muestra que hay una asociación entre la carga de la mutación y el resultado. Y podemos verlo aquí con el inhibidor, con teso, pero no es lo mismo que con docetaxel, o sea, no es cierto, no es verdad. Y lo otro que hemos visto, y esto sale de un estudio que yo hice el año pasado, es que al medir la carga de la mutación, lo vemos en la sangre, pero también es cierto con el tejido. Y esto es más que nada independiente de PDL1. Se pensaría que tendrían un solapamiento muy grande, pero en realidad no lo tienen. Están midiendo dos cosas distintas. Y luego voy a ver esto después, y puede que en el futuro podamos medir estas cosas conjuntamente para poder predecir a los pacientes que van a beneficiarse más de todo esto. Y esto lo voy a saltar. Bien, hemos visto que se han hecho 4 ensayos importantes de segunda línea, tercera línea de cáncer pulmonar en células no pequeñas. Aquí vemos 2 pruebas, uno que se hizo en las escamosas y otras en las no escamosas. Con Nivolumab, este es Pembrolizumab y este es Desolizumab. Y utilizan estrategias distintas. Podemos ver que el estudio de Nivolumab era como para todos, que significa que no requerían que el tumor fuese positivo para que entraran a este ensayo. Y para esto tenía que tener un marcador positivo. Sin importar esta estrategia, tal como le dije, todos estos ensayos son positivos para la sobrevida total. Pero cuando vemos los datos, esto es distinto a la quimioterapia y es distinto a las terapias dianas o dirigidas, porque en estas terapias que mencioné, la sobrevida se correlacionada con un aumento libre de enfermedad, pero hay una discordancia con inmunoterapia. Aquí podemos mostrar que en estos ensayos positivos hay una tasa de sobrevida muy buena. Estos son inclusive para aquellos pacientes que han fracasado con los otros tipos de terapias, tipo quimioterapia, y la respuesta es de más o menos 20%. Ahora, vida sin enfermedad es muy corta, pero estas drogas alteran la biología del tumor de tal manera que los pacientes viven más tiempo, aun cuando parece que su cáncer está creciendo en un escala. Esto es distinto a lo que vemos en otras terapias. Y de hecho, si vemos lo que es la progresión promedia sin enfermedad con docetaxel,
Taxal, podemos ver que 2.3 meses con nivolumab en esta prueba y el medio era de 4 meses, era el doble. Sin embargo, el impacto de sobrevida es mucho más grande que lo que veríamos con una droga como esta. Y podemos ver lo mismo con la prueba de OAK. Y esto nos demuestra la discordancia. Esta es la prueba OAK y este es el PDL1, el versus Taxol. Como pueden ver, compara varios y tenemos un impacto general en la sobrevida total, pero no hay diferencia en lo que es progressive free survival, progresión libre, y vemos que estas drogas son únicas y distintas. Vemos que hay una gran diferencia entre las escamosas y las no escamosas. Este es con nivolumab, esta es la que es no escamosa, y esto es lo que llamo la cinética de la curva de sobrevida. Con la escamosa podemos observar que la curva de nivolumab versus docetaxel se separan muy pronto y se mantienen separados, pero cuando no es escamoso, vemos que hay un punto de cruce. Los pacientes les va mejor inicialmente con docetaxel, pero al final del día está en favor de nivolumab. Pero cuando vemos que crucen esos tipos de curvas, no sé si hay estadísticos acá, pero nos indica que hay por lo menos dos poblaciones distintas. En este estudio, dos poblaciones de pacientes que son muy distintos el uno del otro. Este es el tipo de curva que vimos con los estudios originales que fueron hechos por Tony Mock. Y lo mismo es cierto acá, pero no ocurre lo mismo con el cáncer con células escamosas. Y esto también es cierto cuando vemos lo que es la expresión de PDL1. Y en el estudio de células escamosas no hay una separación clara de la curva, pero sí hay una separación clara de las curvas cuando es no escamosa. Para aquellos que tratan el cáncer pulmonar dirán, bueno, ¿y qué le importa? ¿Qué quiere decir con esto? Si la FDA lo aprobó para todos los pacientes que no son escamosos, sin importar el nivel de PDL1. Y es debido a que la compañía lo hizo de manera retrospectiva. No podía actuar, la FDA no podía actuar con esto. Pero cuando vemos las curvas, nos impresiona que el PDL1 era importante con los escamosos y no tan importante cuando no eran escamosos. ¿Y por qué? Porque brevemente les quiero mostrar este paper que mira los tipos de mutaciones, no solamente cuántos hay, sino los tipos que hay. Y estos tipos que se llaman neoantigénicos tenían que ver con fumar. Y esto es el cáncer pulmonar escamoso. Y como podemos ver, la curva tiene un solo peak. Y aquí tenemos dos peaks, una carga de mutación muy baja aquí y muy alta aquí. Estos son los pacientes que tienen estos tipos de cánceres FDLG. Esta es la razón por la cual a estos pacientes no les va bien con la inmunoterapia. Así que vamos a volver a esta prueba OAK, como mencioné, que es positivo para la sobrevida total general. Y aquí vemos el análisis. La FDA aprobó atezolizumab para todos los pacientes. Pero cuando observamos los grupos, vemos que si tenemos niveles de células de tumores muy altos versus cero, aun cuando existe un beneficio, el beneficio es modesto comparado con aquellos pacientes que tienen la presión más alta. Así que en Estados Unidos se tratan sin importar el PDL1 y otros médicos en el mundo piensan que estos tipos de datos significan que debemos seleccionar a los pacientes que le vamos a dar estas drogas, porque también son muy costosas. Y aquí vemos la tasa de respuesta también estaba relacionado con el estatus PDL1. Y nosotros por primera vez en la reunión que tuvimos el año pasado demostramos que podemos medir la mutuación y la carga de la mutuación en la sangre. Y aquí tenemos la validación de este score. Y un score o un puntaje muy alto se correlacionaba con un beneficio
de poder progresar libre de enfermedad. Y vamos a hablar de esto con más detalle mañana. Hay un estudio que trata de ayudarnos a validar esta observación. Y lo que es más importante de estas drogas en la segunda y tercera línea es el beneficio a largo plazo para la sobrevida. Se mantiene. Estos son datos de 2 años de sobrevida para todas las drogas en todos estos estudios, y podemos ver que hay una proporción de pacientes significativa que siguen vivos 2 años después, y ahora tenemos datos de 5 años con Evolumab. Esto nos sugiere que estamos en realidad curando a algunos pacientes. No nos gusta utilizar la palabra curar, pero es una gran diferencia de lo que hemos visto con otras categorías de drogas. Y esto nuevamente nos muestra que tenemos una correlación entre el estatus PDL1 y la sobrevida a largo plazo a los 2 años. A continuación, vamos a hablar de la terapia de primera línea. Tenemos 2 estudios importantes que se han evaluado a nivel de FDA. Este de Nivolumab, que es mayor a 5%, y Pembrolizumab, que es más o menos 50%. Esto es una barra alta. Positivo, muy negativo el estudio. ¿Esto significa que estas drogas son drogas distintas? ¿O 2 miden el PD1? Creo que no. Creo que más que nada tienen que ver con qué parte de qué estamos estudiando dentro de toda la torta de este estudio. Un umbral alto, un umbral bajo. Aquí tenemos más o menos el 50% de los pacientes. Y aquí vemos el Keynote 024 que ayudó a que se aprobase Pembrolizumab en estos tipos de pacientes. Y vimos que la sobrevida o la progresión sin enfermedad se ve así. Y es importante mostrar que este estudio fue positivo para la sobrevida en general, sin que a pesar de que tuvimos crossover o punto de cruce, significa que darles el Pembro primero antes de la quimioterapia se traduce a una mejora, y es muy importante. Y por el otro lado, esto es el que llamamos checkmate o jaque mate para Nivolumab, y vemos que tenemos ninguna diferencia en lo que se refiere a sobrevida o progresión sin enfermedad, y la respuesta fue mucho más alta que para aquellos que recibieron quimioterapia. Pero hubo como una moneda de oro que estaba presente en este estudio, una barra de oro. Y los investigadores tipo Dr. Carban y su grupo miraron lo que era la carga de la mutación del tumor. Y vimos que aquellos que tenían una mutación más alta en su cáncer, y le voy a dar más información mañana cuando hablo de esto, podemos ver que que hay un beneficio claro con Nivolumab. Y vemos que abajo quimioterapia ayuda mucho, pero al final. Así que tenemos un estudio muy negativo. Si lo analizamos, podemos ver a quién le fue bien. Ellos utilizaron un activo, una secuencia de investigación de RNA-seq. Nosotros no vamos a hacer eso nunca en la clínica. Lo que sí tenemos son algunas pruebas que nos dan un pronóstico muy bueno y y poder secuenciarlo de manera estándar en la nueva generación. Y como podemos observar, que toda esta secuenciación de exome lo podemos comparar con los medicamentos, y podemos ver que hay una correlación muy buena. Y significa que si la carga de mutación se vuelve estándar, vamos a poder hacerlo con una prueba estándar y no tiene que ser de investigación. ¿Y qué ocurre si vamos a combinar el PDL1 y la carga de mutación en este estudio negativo? Podemos ver nuevamente que si tomamos ambos, un TMB alto y un PDL1 alto, que separa a este grupo claramente, que le va mejor con la immunoterapia y con Nivolumab, pero no le va tan bien con la quimioterapia. No existe el almuerzo gratuito, porque todas las drogas tienen un efecto secundario, por lo menos en potencia. Y aquí podemos ver que tenemos muchos efectos secundarios tipo bloque, que aun cuando no son comunes,
comunes, pero cuando ocurren pueden ser muy fuertes, devastadores. Cualquiera de ustedes que haya utilizado estas drogas, sin importar si es de cáncer pulmonar o bien algún otro tipo, conocen estas drogas y es importante mirarlos con cuidado, por adelantado, sobre todo lo que tiene que ver con función de la tiroide, de las glándulas adenoides. Es muy importante mirar esto con cuidado. ¿Qué viene a continuación? Bueno, de aquí a 10 días se va a presentar este estudio. Y este es el estudio que combina pembrolizumab y con la quimioterapia de platinum, comparándolo con este que vemos en morado. Y sabemos, con las declaraciones de prensa, que este estudio es positivo para PFS o Progression Free, pero también para la sobrevida total o OS, sin importar que haya crossover o cruce. Así que si estuviéramos jugando béisbol, esto sería un home run, y sería un home run tipo Grand Slam. A pesar de que tenemos este cruce, este crossover, aún así aumenta la sobrevida. Este estudio no ha sido presentado, pero sabemos el diseño y cuáles han sido las estadísticas. Y nuevamente fue el seguimiento en esta de fase 2 que vino antes, que nos mostró que promete ser positivo y que va a ser aprobado por la FDA. Bien, con esto voy a terminar por ahora. Estas drogas todavía, estos medicamentos todavía benefician a un subgrupo de pacientes. Aún cuando curan a los pacientes, es una fracción de pacientes muy pequeña. Así que en el futuro existe la combinación de las drogas, sea con quimioterapia, sobre todo con la terapia Diana o de Target, y solo voy a hablar de eso después porque es un poquito peligroso. O bien, combinaciones de varias combinaciones de inmunoterapia. Y con esto los dejo porque mañana vamos a hablar del futuro. Muchas gracias.